Dios me trajo esta semana este pasaje que me ha ido explicando Él mismo durante la semana. Esta mañana yo arreglándome para venir a la iglesia, Dios me hizo una pregunta tocante al pasaje y yo le dije, pues no sé, Señor, y me obligó a pensar y a descubrir la respuesta. Pero vamos a la historia completa. En 2 de Samuel 11 está el típico pasaje conocido de David y Betsabé. Pero hoy lo vamos a ver de otra manera, de acuerdo a como Dios me lo contó a mí. Como está en la Biblia, pero como Él me lo explicó. Dice ese pasaje que el rey David, después de haber vencido en muchas guerras, al año siguiente, cuando los reyes salían para la guerra, él permaneció en Jerusalén y envió a Joab, general de su ejército, y a todo Israel a la batalla. Iban a pelear contra los amonitas y los sirios que los estaban ayudando para combatir a Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí empiezan los problemas. Cuando tú debes estar en un sitio y estás en otro. Cuando es el tiempo de pelear por el país, de pelear por la familia, de pelear por la salvación, de pelear por la bendición prometida, y en vez de salir a enfrentar esas cosas, nos quedamos descansando. ¿Y qué falta al ser el descanso? Pero el descanso no se puede dar en los tiempos en que las otras cosas tienen que ocurrir. Hay que organizar la agenda, hay que organizar el calendario y hay que tener tiempo para el descanso, porque si no somos irresponsables. Pero el descanso no puede ocupar los espacios que son para lo vital. Hay que estudiar, hay que trabajar y cuando se es un guerrero del Señor hay que pelear. Y Puerto Rico está en un momento en que, mirando la iglesia como a David, necesitamos que salgamos al campo a combatir al enemigo. No podemos enviar a otro. No podemos esperar que lo haga el gobernador. No podemos esperar que lo haga la Cámara de Representantes con sus 40 días de ayuno y oración. No podemos esperar que lo hagan los pastores. Es la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Y donde esté Cristo tiene que estar la iglesia, tiene que estar el cuerpo, porque si no está amputado de la cabeza y ni vive uno ni vive el otro. Y la iglesia tiene que salir en el tiempo en que todo el mundo está saliendo para defender lo suyo. La iglesia tiene que salir a defender la vida cristiana, la vida ordenada, la paz, la educación y la seguridad de un país. Porque en nosotros es que está el poder. Y en el momento en que salen los reyes para la guerra, David se quedó y mandó a Joab, mandó el ejército. Y después de levantarse de su lecho, o sea que cogió el descanso larguito, se puso a pasearse por su terrado. Me imagino que es la parte más alta del palacio. Y paseándose allí, vio de lejos a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. No sé cuán alto podría ser el palacio que estaba en la cumbre del monte de Sión, que tampoco es un monte tan alto, créanme. No sé cuán fácil era distinguir a aquella mujer bañándose allí. Pero la cosa es que por no estar David donde tenía que estar, estuvo donde no tenía que estar y vio lo que no tenía que ver. Porque cuando tú no estás peleando por la bendición en tu rodilla y estás en la computadora o estás en el iPhone, vas a ver cosas que no tienes que ver, que aparecen sin buscarlas y que contaminan y que después que aparecen uno como que no encuentra cómo quitarlas. Y esta mujer, yo
no sé si decir que fue objeto de la pasión del rey. Yo no estaba allí, pero me parece que si mi casa está más abajo y me estoy bañando desnuda fuera de la casa en algún tipo de baño, piscina, no sé cómo sería, y sé que estoy cerca del palacio, y la gente sabía cuando el rey estaba y cuando el rey no estaba, y el rey estaba allí, ¿habrá visto este hombre a esa mujer por accidente o se habrá puesto en bandeja de plata, como hacen muchas mujeres, lamentablemente? Que no sé si la soledad o qué cosa las traiciona y las hace exhibirse, denigrarse y ponerse en liquidación de precio. Yo no sé, yo creo que si el palacio era tan visible y mi casa está cerca, al punto de que desde aquí yo puedo ver, ejemplo, si Idalia se está bañando, o todavía si allá atrás Jaime se esté bañando, yo como que tendría más cuidado. Una mujer casada, cuando uno es casado, se debe a su señor y se debe a su marido. Y no hay que exhibirle a nadie lo que le pertenece al señor o a su marido. O era de estas mujeres que, como la samaritana, que la llamaban prostituta y quizás llegó a serlo, fue víctima posiblemente de la violencia doméstica, del machismo, de la objetivación de la mujer en vez de verla como un sujeto, verla como un objeto, y haber sido rechazada por varios maridos como era la época, hasta convertirla en una marginada, en una mujer que se creyó que no valía nada y empezó a regalarse y a convertirse en un marginado social, en un desecho social. Qué bueno que se encontró con Cristo. Y Cristo en esencia lo que le dijo fue, si tú supieras y pidieras, yo te daría. No la descartó porque había tenido 5 maridos y el que tenía en el momento no era de ella, aunque ciertamente eso era pecado. Antes de ponerle el dedo en la llaga, le dijo, si supieras quién yo soy, tú me pedirías y yo te daría. Y no tendrías que ir por ahí mendigando amor, mendigando aceptación, mendigando ayuda social, porque descubrirías que aquí estoy yo, en mi gracia, para que conmigo tengas todo. Y no sabemos la historia de Betsabé. Yo sabría en mi casa desde dónde me pueden ver. Pero no sabemos si esta mujer estaba desatendida de su marido, porque era uno de los principales guerreros de David, Urías, Eteo. Y empeñado en las cosas de su país, descuidó a su mujer. Y ambos cayeron en pecado. Él, por su descuido y su desatención de sus roles sacerdotales, maritales, parentales, y haber dejado a esa mujer sin atención. Y ella, por querer solucionar su situación de la manera incorrecta. Porque aunque haya víctima y victimario, no por eso justificamos a ninguno. Por eso es que predicamos esta palabra. Para que la gente, antes de comprar las soluciones mentirosas y denigrantes del mundo, compre el evangelio sin dinero y sin precio. Compre la buena noticia de la salvación, del amor de Dios, del que te abre los brazos y del que está siempre listo para levantarte, para restaurarte, para recibirte, porque Él dice que el que a mí viene yo en ninguna manera le echo fuera. Pero hay muchas mujeres que en su niñez son abusadas, son madrugadas
a veces no con abuso de violación, pero sí con otros abusos indebidos. Y cuando llegan adultas piensan que ese es el precio que tienen que pagar para ser atendidas o para recibir amor. Yo he confrontado muchas jóvenes con eso, que ya son más adultas que jóvenes, y me han dicho, sí es cierto, no lo había pensado. Alguien me hizo creer que para darme amor, cariño, juguetes, dulces, yo tenía que abrirme, yo tenía que regalarme, yo tenía que entregarme. Y llegan a la adultez y se convierten a Cristo y como que no hacen clic. Y no se dan cuenta que el amor de los amores, la gracia de las gracias, la bendición de las bendiciones se las dio Dios por amor, y que no tienen que irle a mendigar a nadie a cambio de sus valores, a cambio de su dignidad humana. Y hay que buscar sanarse, mis hermanos. Hay que pedir ayuda. Hay ayuda en la casa del Señor. No puedes seguir siendo cristiana, cristiano, y asumiendo actitudes o comportamientos que contradicen que eres del Señor. Quizás por falta de conciencia, por falta de sanidad, por falta de familiares que te llamen la atención y te pongan en perspectiva. Pero no sabemos la historia de Betsabé. La cosa fue que David la vio y abusó de su poder. Se ubicó bajo el señorío de sus deseos y de su carne y la mandó a buscar y durmió con ella. Él preguntó, ¿quién es esa? Fulana, esposa de fulano. Lo menos que hace un hombre decente es respetar la mujer de otro. Y más si ese otro es tu amigo y es tu colaborador. Porque Urías Geteo era amigo de David y era uno de sus principales. Y qué triste cuando uno ve hombres que velan la guira para, en vez de guardarle la espalda al amigo, aprovechar esa espalda para prospasarse o para hacer pronunciamientos que no se deben hacer, echar flores que no se deben echar, como dicen los muchachos hoy día, tirar maíz que no se debe tirar. Y de alguna manera ponerse disponible para, si en algún momento esa mujer está en baja o en un descuido, sepa que tiene unos brazos en los cuales refugiarse. El Señor reprenda al diablo. Eso no es de Dios. Y David sabía quién era. El esposo de Betsabé, Urías Geteo. Miren, y montó un espectáculo que no le salió. Y a la postre, cuando la mujer sale encinta, tiene que resolver. Y logró poner a Urías en el frente de la batalla para que muriera y él poderse quedar con el hijo, pero también con la mujer. Y aunque estoy a mitad de la historia, esa fue la pregunta que me hizo Dios esta mañana, yo arreglándome. ¿Por qué tú crees que David hizo eso? Si era un hombre, desde joven fue pastor, fue adorador, fue valiente, defendió el nombre de Jehová de los ejércitos ante los filisteos y mató a Goliat. Cuando un espíritu atormentaba a Saúl, le tocaba música y adoraba al Señor, y aquel espíritu que lo atormentaba se alejaba, porque la adoración despeja los aires y trae bienestar. Hizo misericordia a Mefiboset, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, su amigo. ¿Cuántas cosas buenas hizo David? Pudo matar al ungido de Jehová, que ciertamente estaba equivocado, pero no levantó su mano contra la unción que había sobre él. Porque tenga cuidado cuando usted piensa que tiene permiso para levantar su mano o su voz o su crítica o su palabra de juicio sobre otro ungido, porque uno no la levanta contra esa persona, sino contra la unción que está en esa persona. Y Saúl estaba bien loco y bien malo de acá arriba y de aquí también. Pero cuando Dios le puso la oportunidad y probó a David, y sus compañeros le dijeron, aprovecha que Dios te lo ha puesto delante, David dijo, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová.
Porque a lo mejor el ungido ya no sirve, pero la unción sigue estando sobre él. Qué respeto por las cosas santas, qué respeto por la gente que Dios separa. Aunque hayan sido un mime en la carne, en Cristo son siervos, son siervas, son ungidos, son ungidas, son gente que Dios ha separado para él. Y Dios me preguntaba eso, ¿por qué tú crees que David hizo eso? Un hombre que fue noble, que respetó, que amó, que reivindicó, que reverenció. Y yo estuve casi todo el rato que estuve maquillándome pensando en eso. Y yo creo que lo que Dios ponía en mi corazón es, David podía haber tenido un sentido de abandono, de rechazo no resuelto, porque cuando Samuel fue a su casa a buscar el nuevo rey de Israel por mandato de Dios, su padre Isaí le exhibió a todos sus hijos y Samuel dijo, pero qué extraño, ninguno de estos es el que Dios me dice que unja, no hay ninguno otro Isaí. Ah, el menor que está allá en el campo cuidando las ovejas. Y David tenía fama de su valentía, de su adoración, de su cuidado por las ovejas, porque así se lo dijeron los siervos de Saúl a Saúl cuando estaba buscando a alguien que le aliviara su opresión, pero parece que su papá no lo sabía. Las ovejas están bien con David, que sigan allá con él. Como yo lo necesito allá, que nadie me lo quite donde yo lo necesito, aunque lo necesite Jehová. Hay que tener cuidado cuando uno quiere retener cosas porque las necesitas y en vez de soltárselas al Señor. Miren, yo me sorprendo como Crelly me soltó al Señor. A nosotros nos vacilaban en calle Comerío porque estábamos tan unidos y porque a la menor provocación Crelly empezaba a pelear. Porque acuérdense, yo tenía 15, 16 años, no había venido el avivamiento, era la época de las minifaldas. Yo me sentaba y Crelly, ¿qué hacía? Además de traerse su jacket de mahón, que papi odiaba, porque a él lo criaron con abrigo y jacket porque era asmático, pues compró otro odioso jacket de mahón para mí. Y siempre que yo me sentaba, él tiraba el jacket sobre mis rodillas para que no se me viera nada. Y al mínimo en calle Comerío había más de 100 jóvenes. Al mínimo que mirara o que diera la impresión de que se le estaba ocurriendo mirarme, 2 o 3 veces lo hice y yo me morí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tú estás mirando ahí? Y créanme, yo nunca me vi en el noviazgo con Crelly cuando Dios me llamó a pastora aquí arriba, en Spotlight. Yo no sé cómo Dios trabajó con él, pero Crelly era bien celoso. Esto es mío, yo lo tengo en layaway, algún día lo saco y nadie me lo va a mirar, ni a tocar, ni a arrebatar. Miren, y todos los cultos acabábamos peleando. Había una señora que se llamaba Loida que nos decía, estoy pendiente a ver cuál es la peleita que se van a tirar hoy. Qué sinvergüencita, ¿verdad? Y yo no sé cómo él me soltó. Él se dio cuenta que uno más grande que él estaba sobre mí y yo le pertenecía. Y hay gente que no quiere soltar lo que cree que es suyo ni a Dios porque lo necesita. Y de alguna manera David tenía que tener sentimientos o de abandono o de rechazo o de indiferencia de parte de su papá o de que su papá lo estaba usando para sus fines y necesidades y no lo tomó en cuenta, no se lo presentó al profeta por si acaso él era el que el Señor estaba escogiendo. Y es por la insistencia del profeta Samuel que tiene que él decirle, bueno, tengo uno, y lo mandó a buscar. Y cuando lo ve Samuel dice, he aquí el ungido de Jehová. El que menos le parecía al papá, el que menos querría al papá, porque él estaba preparando los grandes para ser guerreros, para ser príncipes, pero todos esos los desechó el Señor, aunque tenían apariencia de príncipes. Y David, que yo no sé si era malo eso para esa época, pero 3 veces dice de él en el Antiguo Testamento que era hermoso, rubio, delicado,
aunque era guerrero. El papá le menospreció por eso. Goliat le menospreció por eso. Cuando lo vio venir dijo, pero este muchacho hermoso, mira dónde viene esta nenita. Porque parece que David era delicado y siempre se dice que era rubio, hermoso de ojos, de buena apariencia. Parece que el perfil de un hombre en esa época era bien varonil, bien rough, bien fuerte, un Edward de la vida. Hoy día a veces uno no sabe y no tiene que ver con haber saltado de su género. Tiene que ver con el exceso de arreglo personal que a veces uno le ve a los hombres, que antes era cosa de mujeres. Pero eso es tela de otro costal. Pero a David lo menospreciaban por eso. Y yo meditando, porque yo no oigo voces, pero Dios pone cosas en mi mente y siguen elaborándose. Y yo digo, pues, y le contesto y siguen elaborándose. Yo entiendo que Dios me está hablando. Y Dios me llevó a pensar, ¿por qué David, que tenía tan buen corazón, que había tenido tantas victorias, que había hecho todo lo bueno que había hecho, fue ligero en buscar a aquella mujer y en estar con ella? Es que hay veces que cuando la vida nos priva de unas cosas, una vez llegamos a unas posiciones, creemos que tenemos derecho a desquitarnos o a tener en exceso todo lo que no tuvimos. Y es como algunos jóvenes que llegan a la universidad y tiran por el piso todo lo que sus padres y su iglesia hicieron por ellos, porque ahora tengo la oportunidad de probar todo lo que no pude. Qué triste. Y es como alguna gente que viene del legalismo extremo y cuando se convierte en una de nuestras iglesias que son más balanceadas, y no acepto decir liberales, entonces uno los ve que saltan del legalismo extremo al libertinaje extremo. Y yo digo, se hubiera quedado pentecostal. Sí, porque tú los ves que, ¿verdad? Que es como una cosa que no caminan hacia el centro, sino que vienen volando, pasan el centro y llegan al otro extremo. Créele y yo hemos hablado de eso muchas veces y nos extraña. ¿Alguna deficiencia emocional tenía David que se dio el derecho de tener lo que él quisiera por lo mucho que quiso y no tuvo en su niñez y en su adolescencia? Hay que tener cuidado con las cosas que guardamos, con los secretos que callamos. Hay que hablarlos. Aquí estoy yo, ahí está Reino, Besaida, Coasi, Miriam. ¿Cuántas ayudas tenemos aquí? De consejeros profesionales con los que usted puede desembuchar, con los que usted puede sacar ese secreto afuera y descubrir que es mentira, o descubrir que no es tan fuerte nada. Algo guardaba David en su corazón que lo traicionó en el peor momento. Porque lo que tú escondas y no trabajes, y no confieses, y no entregues, y no sanes, va a aflorar en el momento menos indicado y va a traicionar tu buena postura en el Señor. Y es mejor picar adelante y buscar ayuda. Yo se lo comentaba a los ancianos hoy. Hay que buscar ayuda. Hay que resolver los cadáveres que tenemos escondidos en las gavetas del alma, para que no se conviertan en momias andantes que después aparecen cuando uno menos las necesita. Porque eso que hizo David no era él, no era como él solía ser. Pero nadie le reclamó. Y aunque el ejército estaba en la guerra, él tenía sus sirvientes. A alguien él mandó para que buscara a Betsabé. Alguien le preparó un cuarto, alguien la llevó de vuelta. Los sirvientes y los criados estaban viendo, porque es que siempre hay alguien viendo tu buena o mala conducta, tu buen o mal testimonio.
Yo no veo a Alberti hoy ahí, María, ¿está aquí? Está atrás. ¿Sabes que ayer yo estaba comprándole un traje a Crelito? Porque ahora como abogado necesita vestirse bien lindo. Y no íbamos a entrar a Macy's, simplemente fuimos a Plaza a ver una película y atravesamos Macy's solo para buscar la puerta más cercana hacia el parking cuando vemos ese especial. Trajes carísimos al 50%. Y escojo uno y no encuentro por ningún lado el tamaño. Y me acerco a la caja y oigo dos empleados hablando. Y uno le dice al otro, sí, como Alberti, wow, José Alberti, eso era lo mejor que había aquí. Y yo le dije, sí, pero ya él no trabaja aquí. Y ellos me miraron como que se metió en la conversación. Y ellos me dijeron, no, se fue. Cuando él dijo, me voy, le dijimos, no, loco, tú tienes que estar bromeando, ¿cómo tú te vas a ir? ¿Usted lo conoce? Yo, sí, él va a mi iglesia. No le dije que yo era su pastora. Me dice, mire, ese hombre no era de los de Dios te bendiga. Ese era hombre no de los que lo dicen, sino de los que lo modelan. Eso era lo mejor que había aquí. Eso era una dama. Bueno, si hubiera estado Alberti allí, hubiera quedado sepultado por las flores y los halagos que le echaron. Y uno de ellos me dice, dígale que Eddie de Matres le manda saludos. Y los dos que estaban hablando y halagándolo, yo le miré los tags y uno decía Alex y uno decía, sí, Alex y el otro decía José. Pero mira, eso fue como darle cuerda, empezaron a hablarle ese sí. Eso era lo mejor que había aquí. Y yo digo, yo no busqué referencias de Alberti, me llegaron solas porque qué chiquito es este mundo, ¿verdad? Cuando uno menos quiere que alguien hable bien de uno o mal de uno, hay un testigo que coge a uno. Y qué bueno que yo fui testigo del buen testimonio de Alberti. Porque pudo haber sido diferente y me ha pasado diferente. Hubo gente que vio aquello y que supo que estaba mal, pero no se atrevían a abrir la boca. Yo en cambio le digo a mis ancianos, ustedes díganme lo que ustedes crean sobre cualquier cosa que se preste para corregir o para malinterpretar. Hermanos, porque todos tenemos que cuidarnos. Y la mujer se fue, pero dice la palabra que aquello que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea que aunque nadie hubiera visto y los pocos que vieron mordieron, Dios había visto. Y mandó a buscar y mandó a visitar a David al profeta Natán. Llega Natán allí a la cámara del rey David y viene como si estuviera dando una queja. Natán, el profeta, llega como si le fuera a dar una queja al rey. Oye, rey, ¿sabe que vino un caminante y alguien quiso atenderlo y no cogió de sus muchas ovejas para guisarle al caminante, pero una corderita que tenía un hombre pobre que la había comprado y cuidado y la tenía como una hija y bebía de su vaso y comía de su plato y hasta dormía con ellos. La única corderita fue tomada por aquel hombre rico y la guisó para el caminante en vez de tomar de la multitud de ovejas que tenía él. Y David se indignó, se puso potrón. Y dijo, ¿qué? Vive Jehová que el que tal hizo debe morir. Y el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y así te dice Jehová, antes de seguir, hay muchas formas de fallarle al Señor que no necesariamente es el adulterio y el asesinato. Hay muchos momentos en que tú eres ese hombre, en que yo soy esa mujer. ¿Y qué vamos a hacer? Porque muchas veces Dios confrontó al rey anterior, a Saúl, y Saúl negaba, se justificaba, le echaba la culpa al pueblo, buscaba cómo salir bien de la situación, no aceptaba su error.
Pero David, tan pronto el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre, él dijo, pequé contra Jehová. Admitió, confesó. Y Natán le dijo, y Jehová ha remitido tu pecado. Pero Dios te dice, ¿por qué? Si yo te saqué de detrás del redil de las ovejas y te libré de la mano de Saúl y te hice rey sobre Israel y te entregué a Judá y a Jerusalén y las mujeres de tu palacio y te engrandecí, y si más me hubieras pedido, más te hubiera dado, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, la bendición que había sobre ti, y me menospreciaste? Queriendo o sin querer. Por eso tenemos que analizar, poner el cerebro y el espíritu en funcionamiento antes de poner la lengua y los pies en movimiento. Tenemos que analizar lo que hacemos y lo que decimos. Que no vaya a ser catalogado como tener en poco la palabra de Dios y menospreciar al Señor. Y Dios casi llorando se lo dice, ¿por qué me menospreciaste? Usaste de lo sexual y de la muerte como armas de resolver tus problemas, y ahora esas cosas no se van a apartar de tu casa. Tanto fue así que el niño que Betsabé acababa de parir enfermó de muerte. Y David se metió en ayuno y oración y no quería ver a nadie, ni oír a nadie, ni comer, ni beber. Y al séptimo día en ayuno y oración, ve los sirvientes cuchicheando y le dicen, ¿murió el niño? Y ellos le dicen, murió. Y él se levantó, se bañó, se ungió, comió, bebió, fue al templo y adoró. Y los sirvientes le decían, ¿qué es esto? Mientras el niño aún vivía, oraba, lloraba, suplicaba, y ahora que el niño murió, parece haberse repuesto. Y David le dijo, no, ya yo no le puedo traer a mí, mas yo algún día iré a él. Y Dios me decía, porque fue el mismo día que Tania me llamó para meternos 7 días en oración y ayuno, Dios me da ese pasaje, después que termino de orar, abro la Biblia y me da ahí. Y yo veo que David ayunó, oró y ayunó 7 días. Y yo dije, mira qué particular, Tania me llama para 7 días y aquí también hay 7 días de oración y ayuno. Y Dios ponía en mi corazón que esos 7 días de oración y ayuno que David cumplió no fueron para que Dios sanara al niño, fue para que Dios lo sanara a él, lo levantara a él y lo equipara para enfrentar lo que venía, por cuanto él había sembrado libertinaje sexual y muerte en su familia. Y David vio las consecuencias de ese pecado en sus propios hijos. Porque aunque Dios lo perdonó por cuanto aceptó, reconoció, confesó, Dios lo perdonó, lamentablemente lo que uno siembra, uno cosecha. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque a veces somos ligeros para abrir puertas y cometer pecados y se nos olvida que eso será modelaje y repercusión sobre nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Porque toda bendición y maldición repercute, dice la Biblia, hasta la 3ª y 4ª generación. Piensa antes de hacer algo, cómo se pueden afectar tus familiares, tus hijos, tus nietos, tu linaje, por esa puerta que tú abras. Piénsalo. Y corre como David a confesar, a pedir perdón y a meterte en ayuno y oración, no necesariamente para que Dios haga las cosas como tú quieres, sino para que te prepares y fortalezcas para enfrentar lo que viene. Porque hay mucha gente que ayuna y ora para que Dios me sane a mami, o para que Dios me convierta a mi esposo, o para que Dios traiga a mi hijo, o para que Dios me abra una puerta de un nuevo trabajo. No.
Usted ora y ayuna para buscar el rostro de Dios, descubrir la voluntad de Dios y someterse a ella. Y recibir sabiduría, fuerzas y dirección para lo que Dios escoja. Y más vale que nos metamos en oración y ayuno. Yo quiero que el martes, que se completan los 7 días que un grupito estamos haciendo, todos se metan en oración y ayuno. Y el miércoles va a arrancar otro grupito en otros 7 días de oración y ayuno. Porque si usted quiere vencer, hay armas, hay cómo, hay estrategias, hay ayuda, hay palabra, hay sabiduría, hay dirección, hay fortaleza, pero tienes que echar mano de ella. Y sobre todo, resolver lo que no esté resuelto, desenterrar lo que esté oculto, vomitar a veces esos buches envenenados que nos dio la vida y que si no los sacamos, vamos a seguir indigestados por siempre. David supo reconocer su pecado y supo aguantar como un hombre de Dios las consecuencias. Y Dios lo bendijo y lo respaldó. Y dice la palabra que murió dice otra palabra y dice, y lleno de días. Y murió David, tranquilo creo, y lleno de días. Que podamos llegar al final tranquilos. Y que podamos evitar lo que se puede evitar todavía. Mejor que David no somos ni tú ni yo. Ese muchacho era bueno. Pero quizás su crianza no fue la mejor. Yo hasta pensé en las muchas opciones que puse a volar la mente. Dije, ¿y si la esposa de Isaí murió en el parto de David y por eso él fue el más chiquito y el último? Y el papá por eso lo envió a cuidar las ovejas y lo alejó de él porque miren todo lo que piensa mi mente, pero eso no es bíblico. Le digo que uno se pone a meditar, ¿qué llevó a este buen hombre? Adorador, hombre de Dios, misericordioso, temeroso, justo, algo así. Pero una vez ocurrió, ¿qué lo llevó a poderse levantar? La consagración, la búsqueda verdadera del rostro de Dios. ¿Y qué lo llevó a morir bien y lleno de días? Era haberse agarrado de la mano de Dios y en su momento, como él mismo testifica en el Salmo 51, derramar el corazón y decirle a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque estoy atormentado, añado yo, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ese es David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación y que tu Espíritu Santo me sustente. Entonces podré volver a compartir tu nombre. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Primero me corrijo mi transgresión y entonces puedo enseñar a otros. Y los pecadores se volverán a ti. Y líbrame de las cosas que hice en el pasado, Señor. Él dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Qué bueno es confesar, qué bueno es admitir, me equivoqué, lo hice mal. Porque cuando David creyó que era otro, fue ligero para decir es digno de muerte. Pero ¿y si eres tú? ¿Vas a ser igual de ligero? Pues si eres tú, sé ligero para confesar, para arrepentirte,
para avanzar a que se ponga la situación peor. Porque si te callas, te mueres. Dios está llamando a la santidad, a la consagración, al ayuno, a la oración, porque sabe que sin su fortaleza no podremos mantenernos firmes ni venciendo. Mira, David sintió tal alivio que en el Salmo 32 él dice: bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y entonces él se retrata, él se atreve a compartir su experiencia. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió contra mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Mira, uno se seca cuando uno está embuchado, cuando uno tiene un pecado oculto, o cuando uno le matan el pájaro en la mano y sigue sacando el pájaro muerto. Dios dice: ríndete, déjame ayudarte si yo te amo. Entonces David dice en ese Salmo 32: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí es que él dice: por esto orará a ti, que es lo que yo te invito a hacer hoy. Por esto orará a ti todo hombre en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, porque esto se va a poner peor. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí es que viene esa palabra profética que yo le pongo siempre a los estudiantes en la Biblia, el Salmo 32:8. Dios le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo cuidaré de ti. Y en esta mañana el Señor nos invita a examinarnos, a buscar ayuda, a resolver cosas de nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra juventud, que nos marcaron, que nos hirieron, que nos dañaron y que no hemos nunca sometido al quirófano divino y seguimos sangrando. Y ya muchos están hasta anémicos por haber sangrado tanto y todavía no van al médico divino. Y si es el caso, confiesa eso. Derrama tu corazón delante del Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Cualquiera peca y se cae, pero yo escojo además levantarme. Y para levantarme, el único que puede hacerlo es tú dándome tu mano. Y Dios se la dio. Miren, cualquiera se equivoca, cualquiera falla, cualquiera peca. Ojalá no fuera así, pero es así. Y el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero lo que nos hace grandes delante de Dios es el arrepentimiento, es la confesión, es la humildad, es la rendición, es el ruego desde un alma dolida por haberle fallado al Señor, que busca no solo el perdón, sino las fuerzas para enfrentar lo que viene. Y en este momento nos tenemos que olvidar de los sirvientes del palacio y tenemos que oír la voz profética como la de Natán, que nos dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tú eres esa persona herida, enferma, que se ha dado permisos y licencias por causa de esas heridas, pero que hoy yo quiero trabajar con ellas. No para condenarte, sino para perdonarte, para levantarte y para capacitarte para continuar. Porque entonces fue que David fue un hombre conforme al corazón de Dios.
Porque Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando somos mansos en vez de resistentes y tercos, y somos humildes y confesamos ante el Señor, Él nos levanta, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos ayuda, Él nos limpia, Él nos bendice. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay cosas que tienes que dejar de ver. Hay sitios a los que tienes que dejar de ir. Hay amistades que las tienes que romper. Hay permisos que no te los puedes dar más, porque se te va en ello tu alma, tu vida, tu salvación. El Señor está dando una voz de alerta. Y si Dios me da esto, es porque Él sabe lo que puede venir. Bueno, que María, sin saber de lo que yo iba a predicar, ella nunca me dice: ¿por qué no pone tal versículo en el boletín? Yo siempre soy la que le digo: pon tal versículo. Y ella me llama y me dice: oye, pastora, ya que estamos en ayuno y oración, ¿por qué no ponemos tal versículo? Y es el versículo que está hoy en la portada del boletín. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo digo: contra María, pero ni que tú supieras de lo que yo voy a predicar. Fíjate que te dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A lo mejor no estás en tentación, pero el enemigo te está haciendo una camita que si tú no te metes con Dios fuerte, te puede tumbar en los 3 segundos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Claro que tú quieres agradar a Dios. Tú no haces las cosas porque quieres desagradar a Dios, porque te coge. Pero la carne es débil, admítelo y fortalécela en la presencia de Dios. Y si tú necesitas esa bendición, pues pasa, mira cómo Dios me ayuda. Dios me mostró algo sobre una actitud mía esta semana que yo le dije: ay, Dios mío, qué vergüenza, perdóname. Ay, yo no me tardé ni levantar los ojos. Yo bajé la cabeza y dije: Dios mío, nunca me había dado cuenta de esto, perdóname. Me dio un pesar, hermano, porque es que la carne es débil y aunque no querramos, un descuido, un desliz, una sobreconfianza, una exposición innecesaria, algo que no hemos confesado, algo que no hemos sanado, algo que no hemos rendido, y se convierte en un peñasco en el que tropezamos y nos destruimos. Pero si hoy tú quieres fuerzas para vencer, y hoy tú quieres admitir en dónde necesitas la ayuda de Dios, y hoy tú quieres orar como David: Señor, ten piedad de mí. Y hoy tú quieres ir más lejos con Cristo. Aleluya. Pasa y no le tienes que decir a nadie si estás por fortaleza o estás por confesión o estás por lo que estés. Olvídate de los sirvientes que tienes contigo en el palacio. Es Dios quien te mira, es Dios quien te habla, es Dios quien te alerta, es Dios quien te avisa, es Dios quien te quiere librar. Porque a mis ojos eres de grande estima, dice el Señor, y yo te amé. Busca al Señor mientras estás claro, mientras puedes ser hallado. Respóndele en tanto que Él está cercano. Dice la palabra: deje el impío su camino y el pecador sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, porque eso es lo de Dios, tener misericordia, y el cual será amplio en perdonar. Porque Dios te está mirando y Él sabe que tus caminos no son sus caminos, ni tus pensamientos son sus pensamientos. Y Él te quiere guiar en su camino. Él te quiere hacer entender el camino en que debes andar y cuidarte mientras lo atraviesas.
Aleluya. Aleluya. Yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito que Dios me siga sanando, me siga guardando, me siga guiando. Y yo aprovecho la misericordia de Dios para pedir perdón, para confesar, para levantarme con más fuerzas al ayuno, a la oración, para enfrentar lo que viene. Porque en guerra avisada no muere gente. Y si muere es porque quiere.